Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la presentación a ambos, a Daniel Kaufman y Celeste Escobar. Pues un gran gusto, todos, gracias a los que se levantaron temprano, sobre todo de este lado del uso horario. Entonces, pues igual puedo pasar a hacerlo en inglés. De hecho, la mayor parte sí es bilingüe, pero me dediqué más a practicarlo en inglés por el nervio de que fuera en inglés. Así que, like, if anybody at any point they say like they would prefer English over Spanish, we can kind of go both ways. That'll be totally fine. Good morning to everybody, and thank you so much for being here. I truly appreciate the opportunity to speak. And so ahora todos pueden ver la pantalla, ¿verdad? Solo para confirmar. Sí, Gracias. Y bueno, pues así es. Gracias por la presentación de Celeste. Ya está ahí una gran parte de lo que les quería compartir. Y bueno, en efecto, estas secuencias didácticas son tanto para unir la necesidad de la revitalización lingüística y le digo yo también cultural, porque hay tantas cosas bellas de la cultura que podemos rescatar y unir en este trabajo de revitalización. Así que siendo la matemática ancestral o vigesimal uno de mis temas favoritos y los códices y el formato y todo lo que se aprende con los símbolos, trabajándolos y escribiéndolos, y ya les contaré un poquito más del por qué, pues me parece que es una idea pues que se puede aplicar a muchos sentidos más allá de la etnomatemática, pero hoy nos vamos a dedicar a esta parte del material didáctico que se ha creado con estos fines. Y aquí en la pantalla vemos a doña Mari Sánchez, que es una de mis primeros contactos en Santana Tlacotenco, que afortunadamente seguimos en contacto y bueno, ya saben que cuando la gente linda de las comunidades te recibe y ya te quedas ahí, pues me siento muy agraciada y de entrada les agradezco a ella y a los maestros y a las maestras que también siempre les aviso cuando vamos a presentar, porque pues este trabajo se hace con permiso de ellos, aunque comenzó siendo un poquito independiente del trabajo de campo, pues ahora está totalmente enlazado y están totalmente aquí presentes para aportar y pues para aprender tanto de cuando entramos a las comunidades, que es realmente donde se da el trabajo de revitalización. Un poquito de lo que vamos a ver en la estructura de la presentación el día de hoy, hablar de la estructura, los objetivos. Un poquito me voy a saltar porque Celeste ya les platicó o va a ser un poquito más breve y hablar un poquito, sí, como les decía, el trabajo de campo que se ha hecho en Milpa Alta, porque ha sido como la prueba de ver este trabajo en uso y qué es lo que dicen ellos, ¿no? Que ya lo veremos en un momento. Y pues ver brevemente, es un tema amplio, aunque con poca información y poco estudiado, pero a fin de cuentas amplio hablar de etnomatemática, em, el trabajo de comprender la base vigesimal, pues también implica todo un tema aparte y ojalá que haya otras oportunidades de hablar específicamente al respecto, ya como un taller que ojalá también se vayan desarrollando para comprender estas ideas. Y bueno, prácticamente vamos a presentar esta propuesta multidisciplinaria. ¿Por qué? Porque, bueno, envuelve tanto, como les decía, la parte de la lingüística, de la etnomatemática, una matemática en base totalmente diferente y que aún nos puede ser bastante útil para entender más de la historia, de los códices, de lo que ahora llamamos monumentos o pirámides, toda la parte arqueoastronomía de la arqueoastronomía que hay, pues entonces está esa base ahí que nos podría ayudar a entender muchas cosas al mismo tiempo que se hace un trabajo de revitalización. Y bueno, los conceptos pedagógicos o de cómo aprender, a mí me encanta la parte de que podamos crear nuestros materiales y de llegar a un lugar, sobre todo sabiendo que es tan difícil
que haya impresiones de libros, que se puedan poner de acuerdo a veces las comunidades o que llega un libro de otra comunidad, de otra lengua o de una variante diferente y no es aceptado, entonces es ampliamente moldeable y fusionable, adaptable para diferentes lenguas o variantes, pero sobre todo que después del comienzo de una clase o de uno de estos talleres, pues cada quien sale con su librito, con su material de apoyo, que hasta ahora el trabajo que hemos hecho ha sido como después de hacer el librito algo básico y ya no vamos a ese punto que les decía hace un momento que ojalá después saltemos a seguir trabajándolo ya como un librito, porque pareciera que me aprendí los números y ya, pero también hay otras partes que vamos a platicar. Y pues se habla de la refuncionalización de la etnomatemática porque se le puede dar un nuevo uso, sobre todo desde el área de los juegos o materiales didácticos, porque se sabe que nos puede ayudar a tener una agilidad mental, una destreza diferente. Y pues como todo hay que justificar, pues que nos va a servir de algo, traer conocimiento desde años para atrás hasta el presente, ¿no? Y claro, pues tomando en cuenta que es el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas y que hay mucho, mucho, mucho trabajo que hacer y que pues cada aporte es importante. Objetivos, insisto, pues introducir el sistema vigesimal, que ya lo mencionaba Celeste, realmente es el que utilizan por seguro en lo que le conocen ahora como Mesoamérica, pero también se ha demostrado que en todas las lenguas originarias, en todas las culturas originarias de lo que ahora es América, se usaba un sistema vigesimal y había cuentas, sumas y restas, y esto se aplicaba a la arquitectura, a la astronomía, a los símbolos, a la calendárica, obviamente, ¿no? Y pues esto pretende definitivamente ser un aporte en la revitalización y más que nada el objetivo ya centrándolo es crear instrucciones o guías didácticas para los maestros de educación bilingüe básica, en diversas comunidades y en cualquier otro lugar, claro, pero es el enfoque dentro de la revitalización. Entonces, más que nada es llegar a esos maestros y maestras que son los que después van a impartir clases y van a estar en contacto con un número mayor de estudiantes. Entonces, es como mantener en mente que los docentes van a ser como nuestro principal punto de partida para que esto realmente se pueda distribuir. Y por supuesto que tomar nuevamente en cuenta la importancia del legado cultural que nos trae el hecho de, de que la matemática se une con las otras ciencias y que nos va a reforzar ese orgullo que deberíamos de tener de nuestras culturas, porque es ciencia, no es nada más creencias o que nos meteríamos en muchas cosas, pero la ciencia como base es la matemática y nos va a ayudar a comprender estos otros aportes de las culturas ancestrales. Y bueno, principales desafíos, hay muy poca información, y en la mayoría de las lenguas, pues ese es uno de los primeros elementos gramaticales que se pierden, los números. Eh, eh, es muy fácil y al mismo tiempo pues más muy difícil tener una lengua que de por sí ya es difícil de sostener y estar mezclando términos matemáticos y numerales en un sistema en el que ir a la tienda pues te va a obligar a hablar en pesos, en diferentes numeraciones, cantidades, pesos, y se va perdiendo. Definitivamente es uno de los primeros elementos gramaticales que se pierde y de los que probablemente menos se trabaja, por lo menos no hemos logrado encontrar mucho trabajo al respecto,
Aunque sí un poquito desde el punto de vista de los juegos, como el que vemos aquí, esta imagen que está, es la del Patoli y es uno de los que ha logrado sobrevivir, pero había muchísimos más juegos, lo que le diríamos ahora juegos de mesa, lo de game boards, sería eso. Brevemente, ¿dónde está Milpa Alta? El náhuatl, quizá para muchos de aquí, bueno, se les hace familiar y lo podemos reconocer. Si bien es cierto, es una de las lenguas más habladas en México en general, pero aún así está en peligro. Y bueno, se habla en muchos estados, hay alrededor de 30 variantes, se dice que en 15 estados se habla, no es que se hable tanto en esos estados, pero se ha encontrado diferentes variantes o gentes por cuestiones de migración, de 15 a 31 estados de México lo hablan. Y pues decir que en el 2020 se registraron poco más de 1,5 millones de hablantes del náhuatl, contando todas las variantes registradas por el INEGI, puede parecer bastante, pero sigue siendo preocupante, sobre todo a nivel comunidad, como vemos. Bueno, regreso, ay, no quería regresarme para acá, no sé qué hice. Perfecto. Vemos que el náhuatl central pues se ubica en lo que es el centro de México, la Ciudad de México, alrededores. Nos vamos a centrar específicamente en la Ciudad de México, que es donde está Milpa Alta. Y vemos acá ya el mapa de la Ciudad de México. Al sur, estos puntitos que vemos acá es una de las delegaciones más grandes, probablemente una de las más grandes, pero de las menos pobladas. Grandes en territorio y más pequeñas, si se les dijera de esa forma, porque hay muy poca población, pero lo que hace que sean los verdaderos pulmones, diría yo, de la Ciudad de México, o uno de los que hay ahí, y vemos esta área dentro de la Ciudad de México. Está el área de Milpa Alta, una de las delegaciones, o bueno, alcaldías ya, y hay 12 pueblos que en un momento los vamos a mencionar, y de esos 12 pueblos solamente dos han logrado conservar el náhuatl y no en una gran, pues no como se quisiera, ¿no? Se le llama también Macehualcopa. La gente, aunque aquí estoy citando a Gurf, realmente la gente de ahí le gusta mucho dirigirse al náhuatl como Macehualcopa. Y bueno, nos dice la Comisión de Lengua y Cultura Náhuatl que ya haciendo un conteo, no hay hablantes monolingües del náhuatl y tan solo quedan 100 bilingües equilibrados, o menos de 100 probablemente, y esto solamente contando entre Santana Tlacotenco y Villamilpa Alta. Y bueno, hay gente que alrededor de los 12 pueblos se va a mover y va a saber algo y hay clases y están ayudándose para que crezca estas iniciativas, pero sigue siendo insuficiente. Y bueno, también se le conoce a Milpa Alta como Malacaxtepec Momoxco, y Villa Milpa Alta es en sí la cabecera municipal, el lugar más conocido. Brevemente aquí salté un poquito a cuestiones lingüísticas que preferí no entrar mucho, porque no porque no sea importante, claro, entonces hago la mención como está ahí, somos lingüistas, estamos estudiando también desde su punto de la estructura de la lengua y la función, claro, pero vamos a irnos directamente a la aplicación. Y pues estos son los 12 pueblos o las comunidades de la alcaldía de Milpa Alta. El primero que vemos ahí, Villa Milpa Alta, y el segundo que es Santana Tlacotenco, es donde mencionaba que se recupera es un poco más fuerte el movimiento, no solo de forma de la lengua y de las clases que hay, de los esfuerzos que están haciéndose desde ahí, pero también cultural. Es donde van a emerger los concursos de lengua y cultura náhuatl, de poesía. Y algunas otras ferias que hay. Claro, alrededor de toda la alcaldía hay otras expresiones culturales muy importantes, pero es en las que más. Y vemos brevemente la, la mezcla, se me fue el nombre de la,
Sí, bueno, voy a decir mezcla del el nombre en español con el del náhuatl, ¿no? Entonces tenemos Tlacotenco, Atocpan, Tecochpan, Tecomit, Cuauhtémoc, Miacatlán, Octenco, Ostoctepec, Tepenáhuac, Tlacoyucan y Xicomulco, y todos tienen una historia, bueno, es uno de los primeros asentamientos náhuatl. Pues hay mucho que rescatar también en cuestión histórica y legado cultural, desde lo que hacen en sus tradiciones. Vemos aquí una de las tradiciones, justamente están a punto de preparar las tradiciones de la Señora de Santana, que es una de las fiestas más grandes el 26 de julio, pero comienzan las preparaciones 1 o 2 meses antes, preparando las mayordomías, que bueno, es también hay otro tema muy emocionante, el estar ahí en estas preparaciones. Las tlacualeras han mantenido las danzas, han hecho algunas adaptaciones en estas tradiciones para que puedan sobrevivir, pero esto es uno de los grupos de la Casa de Arte Tlaixco, de los más representativos y de los que ha logrado pues también traer esas tradiciones. Ahí hay un punto muy bello de revitalización y también tienen clases de todo tipo, no nomás de costura, de hilado, de música, por supuesto, que es lo que más se dedican. Y hacen cantos y definitivamente en el verano, alrededor del 26 de julio, que es cuando las fiestas son las más representativas. Y también vemos un poco eh, pues de la organización social, que son realmente muy organizados, es una organización muy bella. Y les presento brevemente el trabajo de campo que he estado haciendo ahí, porque pues también es necesario ir a compartir. No solo esto, me pidieron en una ocasión que diera bases de morfología del náhuatl, también basado en que a los maestros que van a ir a impartir náhuatl para comenzar a tener estas bases, o un poquito sí, sobre todo estos fueron de morfología, los que fueron en presencial, y tuvimos la oportunidad de hacer otros dos en línea, pero pues estar ahí es más bonito que los que se han hecho en línea. Parte también de la organización social que logramos ver aquí, y ya regresando, más bien yendo un poquito al pasado de cómo comienza estas ideas para mí. Pues tengo muchos años, ya quizá 18 años, envuelta en las actividades culturales, desde la danza prehispánica, que de ahí surge comenzar más a entender la cultura, filosofía, cuestiones calendáricas, y de ahí de mi gusto por los símbolos, por dibujarlos, por entenderlos, y sobre todo la parte calendárica. Pues tuve que entender de varias perspectivas, y estando allá en Chicago tuvimos la oportunidad de que me apoyaran con este proyecto, porque mucha gente me apoyó tanto en la producción monetaria como en la física, pero tuvimos oportunidad de 5 años seguidos estar presentando esta correlación calendárica, y ahí vemos un ejemplo porque es una tira larga, larga, no como la que hacemos aquí, es de 52 páginas que se doblan en forma de biombo o como un códice, y hay una correlación que nos permite también entender cómo funciona la cuenta calendárica prehispánica, que son varias líneas, es la de las veintenas, los 13 numerales que se refieren a los días, a la cuenta del tonal, a la nocturna, incluso hasta la de las horas. Entonces, de ahí surge la primera idea, aunque la propuesta que vamos a hacer ahorita, pues es una forma muy simplificada, pero también muy útil para poder comprender algo que es un poquito más complicado como esto. Y digo, no es complicado que no se pueda entender, más bien la intención es poder simplificar la idea de cómo se entrelazan tantas cuentas calendáricas, y nos es difícil traerlo a correlación a la cuenta que hacemos hoy en día. Y precisamente surge desde ahí para mí la idea de hacer accesible el conocimiento, para poderlo comprender mejor, porque de ahí, bueno,
surgen varias cosas. Y esto lo que vemos ahí es, le llamamos el proyecto Tonalpohualli-Yamochli, y surge en Chicago y después del 2017 yo regreso a México y queda un poquito truncado, pero mira, creció de otra forma y hacia otros, a diferentes lados, ¿no? Entonces, retomo la carrera o comienzo más bien, regreso a la universidad, retomo la universidad en lingüística y por ahí ya del 19 es cuando en algunas de las clases comienzo a ver la planificación lingüística y comienzo a ver la importancia y nos piden un proyecto, en este caso hipotético, de llevar, de cómo podríamos ayudar a la revitalización y ya surge esta parte simplificada de la propuesta pedagógica, lo que es ahora. Pero una de las partes más importantes que me ayudó a entender la importancia del aportar en esta área de la revitalización es el trabajo que hubo como tutora en el Diplomado de Competencias Lingüísticas para Docentes de Educación Indígena. Fue un proyecto muy bonito, se debió haber trabajado quizá mucho más, hay muchos huecos que pudiéramos decir que hubo, pero yo preferí quedarme con la parte más interesante, que fue el poderme acercar a los maestros, aunque siempre fue en línea, incluso antes de que fuera la pandemia ya era un proyecto de por sí en línea, y acercarme, platicar con ellos, ver las necesidades, poderles asesorar. Y de ahí también me surge mucho esta idea de que es como crear un puente y acercarse a los docentes para poderles dar algún tipo de herramientas que nosotros como lingüistas las tenemos y a veces son muy difícil que lleguen a los docentes o a la comunidad. Entonces, el crear bueno, entender la estructura de quien propone este diplomado, dije, ahí hay una conexión muy buena que podemos hacer y bueno, de ahí para allá empecé a descubrir qué otras formas hay. Saltando un poco, después de lo que se ha hecho, tuvimos la oportunidad de estar ahí en Chicago y presentar en la Sociedad de Lingüística Antropológica, más bien de Antropología Lingüística en este caso, y pues todos salieron, como les digo, con su librito, y hay una forma de alguien que, ojalá que esté viéndolo, Denise, que se arma su librito, pero hay todavía lo que nos falta, porque apenas estamos en la etapa hacemos un taller y cada quien forma lo suyo, y saltar a la siguiente de ahora qué vamos a hacer y utilizarlo, y probablemente aquí con la gente que ya lo tiene, ahí es donde tenemos que empezar a crear enlaces como videos o instructivos, de tal forma que no se quede nada más como una curiosidad que hicieron alguna vez en un taller y seguirla desarrollando. Y en mismo este viaje, bueno, y cabe mencionar que Celeste, esto fue conjunto con Celeste Escobar, que pues, trabajamos, y también con Juanita Montoya, que nos apoyó desde Chicago. Y pues fue no solamente sobre el náhuatl o sobre esto, sino fue en cuestión de las lenguas de la revitalización, y cada quien aportó desde su trinchera. Y nos abrieron la oportunidad también en un restaurante y desde la comunidad en Evanston. Y pues fue una experiencia también muy linda. Y seguimos viendo que es algo práctico, se hace rápido, la gente entiende las instrucciones sin problema y es a cortar, pegar y ahora pues lo que sigue, ¿no? Seguir trabajando. Ya regresando, ya más bien ya entrando al tema de la etnomatemática, pues ¿qué es, no? Eh, pudiera llamarse matemática simplemente, pero pues hay esta forma en hacer una distinción. Parte de mí cree que no debiera haber esta distinción. Claro, es vigesimal, es diferente, pero es a fin de cuentas una matemática y crea las bases del conocimiento prehispánico, por así decirlo, pero de miles de años quizá. Entonces, les decía que uno de los temas que afortunadamente se ha rescatado es el de los juegos de mesa, como el patoli,
algunos juegos de tiempo y se puede aplicar en otros, pero el más quizá conocido y ojalá que a algunos les resuene es el Pactolio. Y pues, ¿qué es la matemática vigesimal o qué es el sistema vigesimal? Creo que nos va a sonar a todos la diferencia entre que nuestra base es de 10 en el sistema decimal y todo va de 10 por 10 por 10 por 10 o 1000 por 10 o 1000 y así se va todo de por 10 por 10 por 10 por 10. Entonces, suponiendo que de una forma simplista, porque seguramente hay muchas otras razones, pero comenzamos a contar como seres humanos con el cuerpo, pero no nos quedamos nada más con las manos, sino que nos fuimos hasta los pies y tenemos, siempre digo en español tenemos la suerte porque podemos decir tenemos 20 dedos, pero en inglés no puedo decir I got 20 fingers, tengo que decir 10 fingers and 10 toes, pero al final de cuentas ahí está la cuenta. Lo importante es que veamos eh, cómo empieza la matemática dentro del cuerpo humano y cómo cada uno de los números y conceptos los vamos a tener eh, inherentes en nosotros mismos. Entonces, también otras partes de las cuentas podemos memorizar, bueno, memorizarlas sí, pero no me refiero a un machetito, sino tenerlas si contamos nuestras coyunturas y es 13, y ahí empieza uno de los múltiplos más conocidos dentro de lo que se le dice el calendario ritual, porque es la multiplicación de 20 símbolos por 13 numerales. Entonces les digo, cuéntense las coyunturas, si se les olvida que les dije el número 13 o si se les olvida que son 260 días, multiplican, se cuentan los dedos, multiplicas 20 por 13 y ya lo tienes. Y ya estamos del otro lado de la base de la cuenta, ¿no? Y pues pudiera decir es contar los 20 y ya, pero también hay sumas, restas, multiplicaciones, símbolos, ver cómo se representaba, de qué nos sirve. A mí me gusta mucho, por ejemplo, que se puede contar con los dedos, puedo ir haciendo las cuentas y en base de 20 queda muy bien. Y ahorita vamos a ver unas tablas que nos ayudan mucho a visualizar también esto. Hay varias representaciones. La más sencilla o no sé si poderle llamar sencilla, pero es de hecho, la que ayuda más en cuestiones de operaciones matemáticas, es la del punto y barra. Entonces, vemos aquí la posición. Hay diferentes tipos de sistemas vigesimales. No todos son iguales, a pesar de que acabamos de mencionar que probablemente en toda el área de lo que hoy es América, las culturas originarias tenían sistemas vigesimales, una misma esencia sí, pero con un poquito de lógicas diferentes. Y es como decir, como hay un escaloncito. En el caso del náhuatl, hay escaloncitos como 4 y luego 5, el que es el macuili, como la mano abierta, y luego, por decirlo así, 5 y 1, aunque no se dice así, pero en cuestión de la lógica, 5 y 1, 5 y 2, 5 y 3 y luego el 10. Dos manos abiertas, más 1, más 2, más 3. Entonces están esos escaloncitos y la lógica que se repite constantemente de los primeros 4. Habrá unos que no hacen escaloncito hasta el 5, otros hasta el 10, otros en el 15 y así. Pero el náhuatl en este caso tenemos esta base de los primeros 4 y la barra, que es el que marca. Punto es 1, barra es 5, pero dependiendo de la posición toma otra cantidad. También con mucho gusto iríamos un poquito más a fondo, pero nos podríamos desviar bastante en el tema. Y este es un ejemplo de cómo en las tablas, bueno, esto para empezar desde las posiciones de cómo contar con maíces y frijolitos, también tomando cada una, así como el 5 tiene la barra, aquí la tiene el frijol y el 1 va a tener el maíz. Y las posiciones ahí van a ser muy interesantes y vamos a lograr como en lugar de que se vaya multiplicando por 10 por 10 por 10 vamos a tener por 20 por 20 por 20 por 20 y todo otro tema. Llegando ya a la propuesta pedagógica, tengo la suerte de que bueno que Ángela decidió acompañarnos el día de hoy porque precisamente de las últimas actualizaciones que se hizo al trabajo,
fue ella quien se unió a la idea y pues tenemos aquí el diseño ya del póster que ella me ayudó a, pues a unir con todas las bases que anteriormente hemos dicho. Esto es parte de lo que presentamos la vez pasada, por eso todavía tiene los sellitos del CUNY también, porque pues fue ya una parte de mezclarlo con inglés y de invitar a que no hemos totalmente unido, por ejemplo, con el guaraní la idea, pero estamos trabajando en eso y está la idea, no solamente ya más allá de la propuesta de la matemática, seguir con la cuestión de trabajar los materiales que cada quien haga y estábamos trabajando en cuestiones de familia, y un poquito más de temas de simbolismo sonoro y con las mismas bases de que cada quien haga su material didáctico. Entonces, este fue uno de los momentos más wow dentro ay, bueno, aquí aunque puse presentación de la actividad del libro, a lo mejor ahí me desvié un poquito, pero vemos ahí un códice y precisamente cuando le estaba comentando a Ángela de qué se trataba lo que hacía, cómo lo que veíamos los símbolos en los códices lo podíamos traducir a los números y ella es muy buena con la paleografía y es parte de su trabajo también en el náhuatl y en los códices y me dice, a ver, aquí está una cuenta. ¿Cómo le hacemos con esta cuenta de es cierto lo que dice ahí? Ella palografió en ese ratito y saca que ahí dice 30.608. No son faltas de ortografía, simplemente está tal y como está escrito y que el total, bueno, son 30.608. Y lo que hicimos es traducir, bueno, traducir por decirlo de una forma, esos símbolos que primero están unos morralitos que quieren decir 8.000 y luego están esos puntitos que por la posición que están, porque vamos a empezar a contar de acá, van a estar en la posición de los 400, luego la de los 20. Total que agarramos todos esos símbolos, los sumamos, les restamos, les puse la tabla de los cuadros con maicitos y frijolitos y nos dimos cuenta que en efecto, tanto en símbolo como en letra, ahí está plasmado 30.608 y me parece que es una de las pruebas más interesantes o una de tantas para poder decir que eh, pues es un conocimiento que nos puede servir desde muchas perspectivas, ¿no? Si alguien es etnohistoriador, si a alguien le interesa la antropología, la arqueastronomía, la filosofía, en fin, hay muchas aplicaciones y el poder comenzar a acercarnos de otra perspectiva a nuestros códices, incluso a los que no son, este no es prehispánico, este es poshispánico, pero aún así tiene mucha información valiosa. Y lo que decían en el momento de acá, de cómo esos símbolos los logramos integrar el número, bueno, porque hay muchas formas de representación. El uno no siempre nada más es un puntito o un maíz, también ese es un dedo. El 20 lo tenemos como una bandera. El 400 se dice que es como un sensontle es el cabello, una pluma, y es más representándose como que es un montononón. Los morralitos, que aunque son muy diferentes al morralito que está ahí, que dice 8.000, pues tenemos acá mm, se ven diferentes, se ven más como un bultito, pero sabemos que son los morralitos. Y así sucesivamente, ¿no? También a eso se le va a agregar qué tipo de producto se registró y qué tipo de bulto. Ahí también vemos la cuestión de las posiciones. Y bueno, decíamos desde el principio que está fundado en el conocimiento del cuerpo esta matemática, y esto es lo que hace también muy interesante el que todos lo podamos aprender, no solamente las personas que necesitan, quieren y pueden estar aprendiendo una lengua materna u originaria, sino que si lo comenzamos a traer hacia nosotros, hacia incluso las escuelas, que de repente dan así como que una pasadita demasiado ligera y demasiado con otros matices. En el libro de quinto de primaria en México es donde, no sé si ya lo habrán cambiado, pero por lo menos hace 2 años
es donde se encontraba. Deja mucho que desear, pero por lo menos lo ponen ahí. Y si en esa edad o antes incluso comenzamos a hacer más énfasis y comenzamos a darnos cuenta que la matemática está en nosotros, que podemos ir haciendo conexiones de unos temas con nosotros, pues a lo mejor va a dejar de ser un tema tan pesado como para la mayoría de los niños y niñas que siempre van cargando con la idea de que la matemática es difícil. Y como vemos aquí en este ejemplo, con el sistema de punto y barra se puede hacer pues mm, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Lo sé hacer, sí, sumas y restas, todo bien, multiplicaciones y divisiones un poquito más despacito, no como la calculadora. Y cuando lo he enseñado a niños pequeños, porque me ha tocado también que me digan, vente a dar las clases de matemáticas en mi escuela, que doy clases y no sé qué, y veo que ellos están totalmente abiertos, no tienen un límite de decir, no le entiendo, está difícil, es diferente. Si se lo digo a un adulto, si le empiezo a hablar, quién sabe cómo se sientan ustedes de abrumados de, ¿y yo para qué quiero estos 20 números? Pero con los pequeños y las pequeñas pasa diferente. Lo aceptan de inmediato, en mi experiencia, en lo que he visto, y lo pueden aplicar luego, las sumas, las restas, las posiciones, porque lo ven como un juego y porque en efecto es como un juego y que hace mucho más fáciles. Entre algún parte del movimiento que se ha hecho, que le llaman el trabajo del Nepomuceno, de una como este tipo de tabla que está aquí, que es prácticamente la del frijol y el maíz, pero la vemos donde quiera, en las grecas, en muchos códices, en fin, podríamos irnos, pero hay un movimiento en el que está enseñando este mismo, esta misma base, este mismo tablero, pero con base decimal. Y es ahí donde comenzó también mi idea de que, por qué eh, transformar tanto un sistema que su base y su lógica es vigesimal para poder adaptarlo al decimal y deja de ser, cuando lo queremos adaptar al decimal, deja de tener lógica estas cuadrículas de 13 renglones. Normalmente son, perdón, 7 renglones y son 13 columnas. A veces pueden ser menos, no importa cuántas columnas son, pero lo importante es que sean 4 y 3. Y bueno, cualquier esfuerzo por traer el conocimiento ancestral siempre es bienvenido, pero hay que modificar sobre todo partes esenciales lo menos posible, a mi parecer. Y aquí vemos el ejemplo de cómo se ven las grecas, de cómo lo vemos en algunos de los códices como el que le llaman Borja. Y bueno, llegando al punto y regresando a la propuesta didáctica, pero es sumamente importante integrar el que no nada más son poner en 20 páginas, 20 números y 20 símbolos, sino también el de explicar qué tanto más hay detrás de esa matemática. Y bueno, aquí en el póster, el chiste del póster, aunque en su momento fue para una presentación, es realmente crear y seguir adaptándolo a que de forma clara, precisa y sin tener que hacerle pensar a un maestro o a una estudiante que tiene que ir a leer un libro, sino que de una forma, en unos cuantos pasos, puedan crear este o algunas otras didácticas en las aulas. Y bueno, se desarrolla lo que acabamos de hablar, como los problemas, los objetivos. Y aquí ya vemos en acción sobre todo la importancia de, ay, me salió volteada, no sé cómo ven ustedes, esa me salió volteada la foto. En un proceso de vamos a hacer esto, el primer paso, el que sigue, el que sigue, el que sigue, pasos claros, rápidos y para que tengan el diseño de materiales, que es definitivamente el primer paso. Eso es de parte de lo que se elaboró en Milpa Alta.
Y prácticamente, ¿qué vamos a tener? Vamos a aprender a contar en su lengua originaria. Se va a adaptar a cualquier variante, ahorita vamos a ver. Pues son los comienzos del conocimiento del sistema matemático vigesimal. Y sin duda, esta habilidad de contar y efectuar operaciones, pues tanto con punto y barra como, como si lo hacemos con otro tipo de símbolos o símbolos incluso refiriéndonos a sustancias como las semillas, pues tiene gran oportunidad. ¿Qué es lo más interesante de esto? O bueno, una parte muy interesante es el material. Si bien es cierto, está la impresión que también la podemos ir adaptando y la hemos estado adaptando porque es perfectible y moldeable, pero también que realmente lo que estamos dando es la idea. Vaya, si es un lugar en el que nos dicen, es que aquí no hay impresoras o que no hay impresoras a color, es que no hay esto, no importa. Vamos a desarrollar la misma idea, incluso con un ejemplar o con la idea en sí, se puede ir guiando este ejemplar eh, desde hojas recicladas. Claro, el tener una base ya impresa, pues bueno, nos adelanta bastante el trabajo, pero continuamos con la idea de que sean eh, de forma accesible, vaya, con cualquier material que lo podamos hacer. Y por supuesto que los diseños, que ya los vemos aquí preparados, pues están accesibles para todas las personas, especialmente para la comunidad. Tenemos un QR que viene al final del librito y también lo podemos compartir de repente si en los que estén en la lista eh, de emails que reciben o pues quien que tenga el interés y también si tienen el interés de hacer cambios o de integrarlo a una lengua, pues entonces que nos estemos poniendo de acuerdo y que se acerquen a nosotras y ya vemos porque eso pues nos va a hacer aprender mutuamente, ¿no? Pues crear también incluso un tipo, mm, pues base de datos de este ya está con esta lengua, este con otra y este con otra, ¿no? Un ejercicio así hicimos entre Ángela y yo en una de las presentaciones de la maestría, que se lo dimos a personas que están ahí que hablan diferentes lenguas, tepehuano, zapoteco y mazahua. Entonces, bueno, se los dimos preparado, pero les dijimos sin instrucción ni nada, pues llénalo y haz lo que gustes con las instrucciones que te da, que te dice, haz otro símbolo, de qué otra forma lo dices en tu lengua, porque ya no era contéstalo en náhuatl, lo hicimos un poquito abierto a cómo es tu lengua, cómo es tu variante o tu lengua, y hay otros símbolos que conoces, y es un poquito la idea de que salga el niño, la niña, y ve, pregúntale a tu tía, al señor que conoces, incluso no nada más de matemática, porque en esto se incluyen también los 20 principales símbolos que sobre todo aparecen de la cuenta calendárica y se relacionan pues con una posición. El primero es Ipactli, el segundo va a ser Ejecatl y así sucesivamente. Y nos ayuda también a tener un encuentro con la naturaleza. La mayoría son elementos de la naturaleza o de alrededor y cuando está ahí, ¿qué características tiene? Podemos salir a observar al animal o a preguntar sobre él o al movimiento o a la idea o la estructura, o la planta, que algunas, la flor, la malinali vienen ahí. Y con esto me refiero a que va a haber muchas oportunidades de crear diferentes actividades alrededor del mismo material. Incluso el mismo material, dependiendo en este caso de la impresora, que ahí tuve la oportunidad de hacerlo flexible, uno lo hice como tipo librito, otros los hice como chiquititos con tiras. Hubo a quienes les gustó mucho que saliera pequeño porque le salía así como si fuera un librito de bolsillo y bueno, salieron ahí varias ideas. Esta también es una presentación rápida uno es el cartel, de darles un acceso a un cartel o un tipo panfleto en el que se les van dando los pasos poco a poco desde la creación,
otras clases se pueden crear alrededor del material y después una evaluación, que siempre va a ser muy importante crear una evaluación, que los mismos estudiantes evalúen su trabajo y que evalúen la actividad y saber qué tal les parece esto, ¿no? Y bueno, tener obviamente propósitos, objetivos claros, competencias básicas, que, que aunque ahí está ahorita la parte más básica de este material, también continúan y se desarrollan y van cambiando y adaptándose a las necesidades de cada presentación que se haga o de cada grupo, ¿no? Dependiendo. Aunque la verdad no ha habido mucha variabilidad de decir, es para alumnos, alumnas de quinto, sexto grado o incluso antes y hasta adultos, la respuesta es la misma en cuestión de practicidad, de que al menos se entretienen, les gusta. Nos han dicho y lo han demostrado que así es. Y bueno, esto es un poco de las instrucciones, perdón, que se les dan. Y aquí está, es uno de los primeros trabajos, ahorita muestro el siguiente, pero es de los primeros que se hizo y se integran aquí. Y entonces ahí podemos ver la secuencia de que va a decir el número en punto y barra y luego en la palabra y algunas otras preguntas que se hacen en cada una. Entonces, todas estas páginas se unen con cinta de una forma muy sencilla. Cinta es la forma más sencilla, a veces les digo también se puede con pegamento, pero realmente la más sencilla y rápida es la cinta. Y hasta que forma los documentos o libritos tipo códices que les mostramos algunas otras actividades y aquí se puede apreciar un poquito más. Este es como uno más dedicado a los símbolos, pero al final de cuentas funciona muy bien unir la actividad de los números con los símbolos y el símbolo va quedando también como un temita aunado a posiciones y porque no nada más puede ser perdón, lo ordinario, los números ordinarios en cuestión del orden primero, segundo, tercero, o nada más los números, se me fue el nombre de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí vemos ejemplos de cómo se ve cuando se está llenando. Y bueno, las fases de aplicaciones. Esta tablita es muy importante que aunque parece tan sencilla y realmente podemos salir al patio para los que todavía tenemos tierrita en el patio, que yo creo que es otra de las cosas que está en peligro de extinción. Pero si tenemos tierra en el patio, podemos salir y hacer así literalmente pintarla y ahí comenzar a hacer. Y lo digo porque es la cosa más sencilla de hacer o en cualquier hoja pintar rápidamente esto, pero pues la razón de que esté ahí es para poder compartir esas posiciones, ya está escrito, y que se siga visualizando, pero realmente la podemos tener al alcance de cualquiera de nosotros, de cualquier forma, ¿no? Y pues de los primeros ejercicios que empecé a hacer con este trabajo, creamos un videíto y este video está libre en YouTube. Creo que sí. O sea, creo que sí lo tengo libre porque a veces no se pone en listado, pero con el enlace cualquiera puede entrar. Y fue la primera prueba de que, a ver, les voy a decir unos niños, era pandemia, todavía medio saliendo de la pandemia, entonces hacíamos actividades tipo homeschooling con varios, incluyendo a mi peque, que es el que alcanza a salir ahí, y los otros niños y niñas. Y les dejé el material, les expliqué y lo hicieron. Y dije, aquí está, lo entendieron perfectamente, entonces ahí se explica cómo hacer, se ve cómo lo están haciendo los niños y fue uno de los videos que a veces sirve pues para ver si no tenemos un acceso directo a instrucciones, que por supuesto pues entre más visual es mucho mejor, ¿no? Y pues conclusiones, como siempre, hay mucho, mucho que hacer en cuestión de revitalización y en cuestión del tema de la matemática vigesimal y de los temas de material didáctico para que sea el acceso de todas las lenguas.
Es un tema que me gusta mucho, sobre todo unir varios temas en uno solo y de ahí me han surgido otras ideas que apenas están como desarrollándose y saliendo, pero pues esta es una de las que ya se ha podido desarrollar más y se ha compartido. Y les paso también el dato que se me pasó decir ahorita cuando estaba en la comunidad de Milpa Alta, que en dos diferentes lugares hicimos el trabajo. Y tan está perdido los números y conocerlos que sí sabían obviamente del 1 al 20 cómo decirlos, pero los ordinales o las sumas, las multiplicaciones, ya a pesar de que era gente que había hablantes del náhuatl, de lengua materna, ya no están ahí presentes. Y sin querer, pues los puse a pensar y los puse a que ellos se tuvieran que poner de acuerdo si querían seguir usando el material qué datos iban a tener en el material, porque algunos de ellos son maestros, dijeron, nos gusta el tema para pasarlo a los alumnos, pero a ver, entre nosotros vamos a decir, sí, ya empezaron a sacarlo y con un ejercicio de trabajarlo, de estar coordinando y poniéndose de acuerdo, pues salieron ahí algunas respuestas, ¿no? Em, pues es una muestra de lo que hemos hecho como práctica pues para mí es unir esfuerzos interdisciplinarios, unirnos entre grupos, en este caso que está aquí Ángela, Celeste, con que hemos trabajado y cualquier otra persona que digan, yo soy buena para el diseño, yo soy buena para editar un video o en todo ese sentido, pues me parece que es uno de los rasgos de la revitalización que más nos van a ayudar a lograr nuestros objetivos, ¿no? Son algunas de las referencias y pues solo queda decirles Nimistlazocamati. Gracias por dedicar este tiempo pues seguramente se me pasaron ahí algunos detalles. Estoy abierta para preguntas en inglés o en español para poder compartirles pues lo que sea necesario. Gracias, Celeste y señor Daniel, por la atención con este trabajo. Muchas gracias, AWBT. Thank you very much, Vianey. Excellent presentation. Y bueno, acá está abierto el podio para los participantes que se fueron sumando más en el desarrollo de la ponencia. Muchísimas gracias. Saludos a Angélica Purepecha de Michoacán, Juanita, Chicago, Tania de Juárez. Y bueno, adelante para todas las preguntas que quieran hacer a Vianney, en bilingüe. También hay silencio. Bueno, hola, mi nombre es Melissa y soy de aquí de Hermosillo. Este, bueno, más que una pregunta, nomás pues comentar que acá en la ENA hay un sitio que se llama Club de Ludotlacuaches y también está muy interesante todo lo que trabajan aquí. Justamente el 26 de junio va a haber un torneo en Michoacán de Timbini y Yumu. Y bueno, ¿no? Y pues aquí en este sitio te presenta, pues como en diferentes sitios eh, de la República también están como construyendo como sus materiales, ¿no? Justamente porque pues se está viendo que desde tiempos de la colonización, pues se dejaron digamos, de fomentar entre las familias, entre la sociedad de aquellos tiempos, pues juegos, ¿no? Y acá justamente en este espacio, ahorita que estaba también leyendo, pues se hacen, por ejemplo, juegos, como lo comentaste, de pianole, algo así. Patoli. Ajá, Patoli, y luego había otros más. Me Ujú. tocó de juego de pelota también, inclusive ahí en Mixquic.
todavía, a mí me ha tocado que, por ejemplo, las matemáticas en los pueblos totonacos, las matemáticas se aterrizan mucho cuando la gente va a sembrar, así de una manera más, no que le escriben, pues, pero como de al cálculo con la mano, o o eh, no sé, ¿no? O sea, me ha tocado algunos juegos ahí porque tengo algunas amistades que también están llevando, bueno, hicieron como un colectivo de varias culturas nativas, de varios, pues de varios estados de la República, donde justamente se juntan jóvenes de los pueblos y ellos están creando su propio material educativo también, ¿no? Entonces estaría lindo poder como también ahí enlazar y pues me interesa también esto que proponen, llevarlo como a los espacios donde pues colaboro, ¿no? También pues eso, ¿no? También como, bueno, aportar eso, que sí hay personas que pues interesadas y que pues notan todo lo que está sucediendo digamos, en la carencia, ¿no? De materiales educativos, pero también lo hacen desde una cuestión política, ¿no? Es decir, o sea, porque cuando tú rehaces tu propio material y repiensas todos los etnocidios que han sucedido a partir de todos los procesos históricos de conquista, pues eso también te fortalece a ti en lo político porque estás adquiriendo cierta autonomía. Bueno, gracias. Gracias, Melissa. Muchas gracias por estar presente. Melissa es una de estas personas que me ha prestado a sus alumnos y alumnas para compartirles matemática ancestral y ahí también hay una deuda también con uno de los nuevos grupos que tiene. Y me encanta, pásanos la información y la compartimos, incluso si te interesa también lo que está uniendo y organizando Celeste. Te platico un poquito de eso posteriormente o que nos platique Celeste, seguramente puede decirnos más para unir este tipo de esfuerzos. Y sí, me interesa saber más y es precisamente con ese tipo de ideas y mentalidad y conciencia que crecen, pues que crece este tipo también de materiales, ¿no? Y que de donde ya trabajan estas formas, pues a lo mejor podemos compartir y aprender y hacer que el conocimiento se mueva, ¿no? Porque a final de cuentas, eh, el material va a ser de quien lo haga, no de quien siquiera haya tenido la idea o que a veces lo manejemos en algún lugar, ¿no? Entonces, gracias por tus comentarios. Sí. Hola, Vianney. Qué gusto Hola. verte por acá y qué gusto escuchar tu presentación. Me encanta. Yo quería, primero el video que compartiste me encantaría verlo porque no lo busqué en YouTube y no está, entonces si lo pudieras compartir estaría lindo. Y otra Sí. cosa que te quería preguntar, no sé si como que em, lo comentaste o no sé si no puse mucha atención, pero era sobre eso precisamente que comentabas al final y que comentaba Melissa, ¿no? Cómo este proyecto, más bien si este proyecto que has ido desarrollando, lo han como adoptado la comunidad o ya algunos profesores o otros grupos, o sea, la propuesta que tú llevabas, si lo han adoptado y si ha ido modificándose, o sea, cómo si ese proyecto se ha hecho de la gente y cómo, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Pues siguen viendo la presentación, ¿verdad? Creo que todavía se ve. Sí, todavía se ve la presentación. Pues en las comunidades, en la comunidad específicamente de Milpa Alta, el año
pasado, que fue en la primavera del año pasado, fue que lo pude lograr compartir. Y sobre todo porque este tipo de material, pues sí es como más fácil. Se puede compartir en línea, pero no hay nada como en persona y ponerse a hacer las cosas. Al revés que si, por ejemplo, que gracias que fue cuando nos conocimos, el hacer el taller ahí en el Congreso, pues era más como manos a la obra. Y ahorita me tocó más hablar de lo que es porque sería muy difícil decirles a todos pónganse a hacer sus papelitos, a imprimir. Entonces es como adaptar un poquito. Aquí entonces como sí estoy en contacto con ellos, pero ya hasta que fui y que nos dedicamos específicamente a eso, fue que hicimos, les gustó mucho, fueron 3 talleres al respecto, está este y ay, no encuentro la otra fotito. Pero está bueno, prácticamente otro, los que fue en la Casa de Arte de Tlaixco, todos lo hicieron también, en cuestión de prepararlo, le entendieron muy bien, les gustó mucho, la mayoría eran adultos, excepción aquí que había gente un poco más joven, y como hay muchos maestros, porque se reúnen, esta es una clase de náhuatl, y se reúnen y ya luego muchos van y dan desde sus trincheras otro tipo, en otros lugares clases. Y por lo menos, no sé si lo estén usando, les voy a preguntar porque es muy buen punto, pero sí dijeron que los iban a usar y les dejé materiales. Sé que a veces me imagino yo que se dificulta un poquito ir adaptándose porque, a diferencia, por ejemplo, de los ejemplos tan padres que da Melissa, no veo, o sea, sí hay trabajo manual en muchos sentidos, sí lo hay, pero no lo veo tanto yo en el de material didáctico hecho a mano, de crear sus propios materiales. De hecho, ahorita lo que quiero trabajar con ellos y es como un compartir ideas y a ver qué sale, porque quieren hacer un libro que salga desde ellos. Y es una excelente idea y ojalá que sí salga, pero en lo que se prepara todo el libro y que se ponen de acuerdo y que si la editorial, que si ya pasaron quién sabe cuántos años. En cambio, si ya está alguien, y les puse por eso de ejemplo, ya está un apartadito del lado matemático, ya está un apartadito de una gramática pedagógica y cada maestro puede ir aportando una y de repente decir, pues con el material que tú ya tienes, con los datos que ya tienes, a mí se me ocurre que podamos adaptarlo a esto. Por ejemplo, ya tengo una idea del de familia, del de ruidos de animales para simbolismo sonoro, que no nomás son ruidos de animales, pero lo pongo así como de forma general. Eh, entonces, el chiste es como ir esas ideas que ya tienen en lugar de tener que esperar procesos tan largos para que se pueda hacer un libro o que de repente el costo, tanto cosa que hay, pues irlo uniendo, ¿no? Irlo teniendo en una plataforma, incluso aunque sea sencilla, para que esté adaptada. Y se está trabajando eso y creo que ahora me dan más ganas de preguntar. ¿Y qué tal? ¿Si lo están usando? ¿Cómo les fue? Y ya luego te platico. Pero que se los compartí y les gustó, sonrieron, por lo menos voy a decir que sí sonrieron y se animaron mucho. Sí, y estoy intentando poner aquí perdón que no veo. No puedo mandar perdón, quería mandar el enlace en el chat, pero dice que está deshabilitado. Em, no sé por qué yo no puedo escribir en el chat, Tal pero vez ahorita- a Celeste, ella lo puede compartir. Ok, sí es cierto. Muy bien. Se lo paso. Bueno, igual y yo sé que te interesó. Ok, a ver. Va a estar ahorita complicado mandarlo directo al WhatsApp, pero si en lo que sale otra pregunta o algo y lo puedo mandar inmediatamente, que creo que se me ocurrió una idea. Y también lo que voy a hacer es, lo voy a abrir, lo voy a poner está en que solamente con el enlace, porque luego no sé, no me acostumbro todo a subir, pero a lo mejor ya es momento también de comenzarme a acostumbrar de compartir y que queden totalmente libres, porque creo que a esto le sigue precisamente
ahorita que hice toda esta reflexión nuevamente de, ay, es que falta, les hemos dado el taller de hacerlo, pero pues ponle que ya se te fue una hora y media y ya la gente está cansada, ya quiere entrar en otra actividad, porque realmente es como para usarse en otra ocasión. Pero no hemos llegado a esa segunda etapa con ninguno de los talleres que hemos compartido. Entonces, yo creo que ahí me va a tocar ponerme las pilas bien, bien, bien puestas y por lo menos empezarlo a hacer en video y explicar qué otras actividades tengo en mente que se pueden compartir, porque si espero a que yo pueda volver a ir al lugar o que todo eso, entonces hay que pensar en la practicidad, así que prometido que lo comparto y comienzo también a compartir nuevas ideas para extender el trabajo de este material. Yo solamente quería agregar a la cuestión que mencionó Melissa y bueno, también ah, tejiendo a lo que comentó ahora también Denise, uno, que en cada contexto comunitario hay que tener en cuenta que lo que es sobre todo la educación indígena oficial, yo estoy hablando de Paraguay, pero me imagino que hay casos paralelos en México, puede estar muy politizado. Entonces, los intereses entre los maestros docentes indígenas y lo que quiera la comunidad hablante no necesariamente están asociados o en coordinación, justamente por estas cuestiones. Entonces, tenemos que tomar con pinza cómo generalizar la implementación de este tipo o la aceptación de este tipo de trabajos, porque lo que yo he visto en mi contexto, trabajando con diferentes comunidades y desarrollando, co-creando materiales didácticos para fortalecer las lenguas, estoy hablando del Buda guaraní o del Macá, por ejemplo, que fueron los casos que estoy haciendo más seguimiento en los últimos años. Si la comunidad está bien organizada, la base comunitaria, fuera de la dependencia del Estado, hay una fuerte voluntad y iniciativa propia de las comunidades, de los padres de familias, para seguir adelante con este tipo de trabajos e iniciativas. E incluso ellos son los que integran o casi como que presionan a los docentes de las escuelas comunitarias indígenas que integren este tipo de iniciativas porque justamente el Estado es muy lento o ya se perdieron varias generaciones y no da abasto, no da abasto y mientras se están perdiendo generaciones de niños, generaciones de conocimiento ancestral, no solamente etnomatemático, cultural, lingüístico. Entonces, si la comunidad indígena y los padres de familia están acorde a estas actividades y son integrados en las actividades y ven lo importante de este valor pedagógico, hay avances. Más, si hay una disociación fuerte y no está bien organizada la comunidad y los maestros están muy politizados, la verdad que ellos nomás pueden quedarse en un estado pasivo y esperar que el gobierno en algún momento facilite materiales de alguna forma o recursos, pero generalmente al final muchos de los recursos no suele ser acotado al contexto local, entonces solamente pueden usar esos materiales didácticos que vienen del Estado hasta cierto punto nomás, porque es de una variante distinta, es de un dialecto diferente, no refleja todo el sistema fonémico de la comunidad, pero se aplica como un plan nacional, viendo de una forma homogénea las lenguas indígenas, incluso de subgrupos. Entonces, um, yo nomás traigo esto a colación por lo que mencionó Melissa, el tema de la resistencia, de la autonomía. En la educación se ha perdido muchísima autonomía en las comunidades indígenas, por lo menos en Paraguay. No puedo hablar por México primera persona, ¿verdad? Pero estos procesos hacen que afecten
poder implementar ideas como estas, buenas, que la comunidad le gusta, si también hay estas trabas más políticas o a nivel que también la comunidad no esté bien organizada. Eso nomás quería para responder también a Denise, tomar en cuenta estas cuestiones y también para lo que Melissa dijo antes. Gracias. Gracias, Celeste, cierto. Bueno, nomás quería aportar algo también, que justo, bueno, mi tema de tesis es las narrativas capitalistas como una forma del control del territorio a partir de los sistemas educativos. Es un tema que estoy trabajando de maestría, entonces ahí justamente pues estoy en la Universidad Campesina Indígena en red con el Centro de Estudios de Desarrollo Rural, el CESDER, y ahí pues estamos estudiando justo pues la pedagogía del sujeto, ¿no? Entonces todo esto ahí junto con otras compañeras, compañeros, pues hacemos estas reflexiones porque somos pues la mayoría somos docentes, ¿no? Entonces justamente hablamos de nuestra práctica educativa, de nuestro compromiso que tenemos cuando estamos justamente en estos espacios y hacemos como una autorreflexión y una autocrítica de nuestras formas e identificamos nuestra educación de cómo han sido, cómo hemos llevado estos aprendizajes capitalistas hasta otros territorios. Entonces, estamos como en esta pues, digamos, desaprender lo que aprendimos y valorizar los territorios donde estamos y reaprender junto con ellos de otra manera el territorio, la lengua, o sea, ¿no? Entonces, justo también ahorita pues estoy de acompañamiento de esta escuela autogestiva, el CECIC, que ahí también tratamos de estos temas y el CECIC justamente se creó por parte de la organización independiente Totonaca como una forma de, digamos, política también y autónoma de pues, de que ya no se cometan más etnocidios por parte de la educación. Entonces, ahí esa escuela tiene sus propias materias, etc. Y hay otros proyectos educativos, ¿no? Que me ha tocado, que ahorita me está tocando también conocer, ¿no? En el Cauca, en Colombia, con la pedagogía de la corridez, donde también crean sus propias formas, ¿no? De seguir, pues, conservando o educando a partir de sus costumbres, igual algunas, ¿por qué no? ¿No? También cuestionarlas y replantearlas y recrearlas, ¿no? Entonces, pues, si hay espacios, ¿no? Actualmente donde está la posibilidad de que este tipo digamos, de propuestas sean aceptadas, pues. O sea, yo creo que ahorita muchísimas personas andamos como buscando justamente otros espacios diferentes a los que traen estas narrativas capitalistas y neoliberales, ¿no? Gracias. Gracias, Melissa, sí, gracias por seguir aportando esos ejemplos porque sí, son algunos, a veces decimos son muchos, pero esos muchos también a veces son poquitos, pero esos poquitos se pueden multiplicar y para eso están estos espacios, ¿no? Que sigamos aprendiendo yo no conozco un espacio y alguien sabe, sí, acá en este rincón hay uno y pues hay que conocerlo. Ahí te compartió Celeste si nos puedes mandar la información sobre el grupo de la ENA y del evento de los juegos. Estarías muy padre, ¿no? Porque pues precisamente es un punto aquí donde estaríamos muy interesados en ver qué más podemos aprender. Gracias. Bueno, si ya no hay comentarios o preguntas, creo que podemos ir cerrando. ¿Está todavía ahí, Daniel? Sí. Sí. Ahí está. Bueno. Bueno, muchísimas gracias, Dianey. Fue una presentación bastante, se nota el trabajo andado y el caminado y bueno, también parte de desarrollarlo, implementarlo, trabajarlo con las comunidades, es también
Te cortaste un poquito, Celeste, te dejamos de Perdón, oír. es parte de vivir en Nueva York. Nunca se puede escapar uno de las bocinas de todo, de sirenas. Bueno, a lo que voy es que aparte del trabajo de pensarlo, implementarlo y hacer que la comunidad lo reciba y estar en el proceso evaluativo, también está esta parte que lleva también su tiempo, que es la socialización. Así que muchísimas gracias de tomarte tu tiempo a aceptar esta invitación, Vianey. Gracias por visibilizar este tipo de esfuerzo y bueno, muy contenta de que empezamos el seminario con lenguas mesoamericanas, que fue el Mazahua, con nuestra compañera, y cerramos con el náhuatl, haciendo un recorrido por garífuna, guaraní, mixteco, así que muchísimas gracias, Yaney. Ay, no, muchísimas gracias también pues a todos ustedes los que estuvieron aquí presentes, definitivamente Celeste y Daniel por organizar y por tener este espacio y tan necesario pues seguir compartiendo, ¿no? Seguir estando aquí para que crezcan los proyectos y escucharnos. Nimisla Tocamachi Lilia. Y lo último que quería agregar es que antes de cerrar, que no se olviden que el semestre que viene arrancamos vamos a hacer una pausa de verano del norte. No tenemos seminario julio y agosto, pero recomenzamos con todo con Engle Norte de la familia Mascoy del Chaco paraguayo en septiembre y vamos a estar mandando el recordatorio como siempre lo hacemos y después continúa con el Mischief de Canadá y el Tacuate de México. Muchas gracias por todo ese trabajo, Celeste. Súper, súper admirada que eres, ¿eh? Muchas gracias. Palabras finales, Daniel. Bueno, thanks again to everybody. Hope to see you again in the next session. And thank you so much. Once again, Vianney, it was a wonderful presentation. Thanks. Thank you. Good.